Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Vamos a arrancar la semana y tal como habíamos anunciado, tenemos en el día de hoy la presencia del licenciado Atuey de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, y bueno, el responsable de la campaña del candidato Hipólito Mejía. Esta entrevista debió darse el lunes anterior, como ustedes saben que anunciamos el viernes anterior, pero el licenciado nos había llamado el sábado para decirnos que iba de viaje. Pero entonces no se fue exactamente ese día, sino se nos fue para el Canal 7, para donde Marino Zapetti. Y entonces, mientras estaba tú allá, yo estaba aquí esperando su presencia. Digo, ya no la presencia porque me había llamado el sábado, pero se me fue para donde Zapetti. Entonces lo pospuso para hoy y hoy está aquí con nosotros. La bienvenida al licenciado, que está muy activo en el interior y en todas partes. Y cuando no lo ven en un sitio, porque está en otro, por supuesto. Un líder histórico de nuestra generación. Atuey fue el líder de todos nosotros durante mucho tiempo, toda una generación. Y yo creo que es interesante, Atuey, a mí me gustaría enfocar eso. Tú eres parte de la apertura democrática de este país, protagonista importante de la jornada, porque las elecciones competidas se inician en 1978 en este país. De ahí, y ahora está siendo parte importante. Ha retomado un primer plano en un proceso que también va a asignar la historia política. Todavía mucha gente no se da cuenta de las peculiaridades de este proceso. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que hacer es aclarar estas acusaciones gravísimas de Encarnación. Yo no sé quién diablo fue Encarnación que certificó que yo venía aquel lunes, cuando en honor a la verdad era para este lunes. De todos modos, yo no puedo cuestionar al vivo que adelantó una semana. Bien, solamente reírme. Cuanto a Marino Zapetti, él tenía un compromiso y él había propuesto reemplazado a Hugo Tolentino, que tenía una entrevista. Lo había dejado para el martes, porque yo salía. Y ese fue el compromiso. Yo te mandé un AAA, no, sí, al cuarto bate, Eduardo Tejera. Eduardo no pudo tampoco venir, entonces, pero sí fue un cuarto bate, porque Amadeo Lorenzo en ese proyecto es un cuarto bate. Sí, estuvo aquí. Bien, sí, no sabía sí, que sí. no Nosotros dijimos, bueno, se fue por Marino Zapetti, Marino lo agrede, nosotros lo tratamos bien. Porque de vez en cuando hay que dejar también que te agrede para ver hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Por ejemplo, Marino Zapetti dice que yo soy una tila, que donde mi caballo pasa se seca la hierba. Ajá. Y te voy a decir, es un personaje fascinante, Atila. Sí, como un jefe de los hunos. Claro. Tribus bárbaras pueblan, dominan, conquistan Europa entera. No, bajaron y cambiaron la faz Todo. de la historia unos caballitos de Europa y de mongólicos, sí. ¿Tú comprendes? Bueno, pequeñito, ¿eh? Una cosa increíble. Es decir, la labor que hizo Genghis Khan. Grandes jinetes. Pero una cosa increíble, ¿no? La labor que hizo Genghis Khan, en sí que mi querido Marino, yo le tengo mucho afecto. Y entonces, bueno, sí, que me agrega, no hay ningún inconveniente. No, pero hicieron un programa interesante después, porque yo lo vi. Él pasó un corto en su programa. Ya. Hay que dejarse agredir de vez en cuando, pero tenía ese compromiso. Él lo trata de Atila, nosotros de líder histórico. La diferencia es notoria. No, pero él también dice, si tú sales vivo de estas preguntas, yo te voy a decir, tú eres un león, figúrate tú. Importa una raya más para el tigre. Bueno, paso a la pregunta que tú me hacías. Yo creo que más que el 78, es el 74. Lo que pasa es que nos abstuvimos electoralmente. No, ahí fue el impulso. Peña Gómez en el 73 rompe el esquema bochiano de que votar es traicionar. Sí. O de que las elecciones son un matadero electoral. Y era un matadero electoral y vamos a las elecciones. Pero en el 78, y ahora, en el 78 se decía, solo un loco, un sinvergüenza, dice. Así mismo decía Bush, podía suponer derrotar a Balaguer. O sea que todavía tuviéramos a Balaguer, si hubiera tenido vida. Sí. Pero mira, los tiempos han cambiado. Yo ayer estaba con un grupo de compañeros
dirigiendo la marcha nuestra en San Pedro de Macorís, que fue muy buena. Al final, un gran aguacero, pero ni eso detuvo las movilizaciones. La lluvia no dañó la fiesta. No, se hizo. Fue excelente. Un programa de eso de entrevista. Ya el hecho de que yo no estaba en el acto de Amables, porque yo llegué en la madrugada del sábado y llegué agripado también. Entonces me reservé un poco para poder ir y pedí a Amadeo Lorenzo que fuera al acto magnífico que hizo Juan Uvieres y al que yo hubo de ser invitado. Que él se estaba juramentando como miembro del PRD, pero ya él es candidato, él es diputado por el PRD. Cosa de Uvieres. Como que se estaba juramentando 2 veces. No, porque tú puedes ser diputado, pero no necesariamente ser miembro. Ir por el partido, aunque no se haya... Él lo que hizo fue que se juramentó ya oficialmente en el PRD. No sé. Bien. Pero de todos modos... Sí, no se juramentó 2 veces. Apoyó a Hipólito Mejía, hizo un gran acto, una gran concentración. Él tiene una determinada cantidad de movilidad de gente buena y es un gran dirigente sindical, un batallador. Pero ayer yo estaba en San Pedro de Macorís y en cualquier lugar que tú te paras, en la playa, en los barrios, de cada 10 tú tienes 7 que no quieren este gobierno. Fíjate bien, ¿eh? Pero no es este gobierno que se va a reelegir, esa es la gran diferencia. Bueno, ese es un gran sofisma. Porque por más que lo pinte y lo vista de seda, obviamente Mona se queda. Es decir, por más que El candidato no es Leonel, de todas por maneras. más que tú quieras, tú tienes Y la toda esa presencia. gente, secretario de Obras Públicas, de Agricultura, toda esa gente que han hecho muchísimos desastres ahí. Eso para afuera que van también. Ellos están ahí para no quedarse fuera. En definitiva, tú quizás tienes para no caer preso alguno de ellos. La presencia de la primera dama, que en el fondo es más de lo mismo. Y ese fue, en mi criterio, el gran error táctico de Danilo. Porque se come la estrategia de Danilo. No puede hablar de cambio, por más que quiera. No puede hablar de cambio, porque la presencia de la primera dama es más de lo mismo que está. La primera dama, lo que era la esposa del presidente, licenciado. Es la esposa del presidente. O sea que, ¿qué responsabilidad tiene la primera dama de, por ejemplo, las importaciones que pudo haber autorizado Agricultura? O los hoyos que están en el Sánchez Luperón, cerquita de aquí en muchísimos sitios, y no hay unos programas de bacheo, como se hacía a finales, cuando comenzaba o terminaba la campaña. Incluso hasta como iniciativa para sacarle provecho político. No, las grandes obras de Odebrecht y qué sé yo qué cosa. Ahí le estoy ayudando un poco. No, porque las grandes obras las que dejan beneficio. Usted sabe bien. Pero las pequeñas obras son las que hacen falta en los barrios. Así es. Esas no interesan porque esas no dejan mucho beneficio. Esa no la hace Agricultura, Obra Pública, perdón. Pero mira, el expresidente Colón de Guatemala hasta se divorció de la esposa para permitir que ella se lanzara. Eso no caminó. No caminó aquello, ¿no? Pero aquí hay un 80%, dice la última encuesta, de posicionamiento de la primera dama, de manera que yo creo que... La figura política mejor valorada. Ella, exacto. Si no es la revelación de... Si no es la novata, es la revelación. Sigan creyendo eso. Ah, no, ¿usted cree que no es así? Sigan creyendo eso. Licenciado, ya Una que no cosa es la pudo... intención de voto y otra cosa es Ya el que no voto pudo total. ser Miguel el candidato a la vice, licenciado, tenía que ser la primera dama en función de su ascendiente, de una serie de cosas. No solamente porque era la esposa de Leonel. No, hombre, no pudieron haber dado una fórmula que en definitiva significara un cambio, no más de lo mismo. Es un error de Danilo. Usted la cogió con eso, licenciado, pero error de La Danilo. regla. Error grave de Danilo. El error de Danilo pero es que... Danilo frisa el partido. Lo frisa en un acuerdo con Leonel Fernández Reina, sin precedentes en la historia de este país, porque una vez hubo un intento y yo no lo acepté. Y, en el PRD. claro, y Danilo lo frisa. Es decir, Usted sabe que durante parece 6 años que no puede Danilo aspirar aprendió la nadie lección. a la a la presidencia ni a la secretaría. Parece que Danilo aprendió la lección y se dio cuenta de que
jugando a La confrontación. la confrontación no iba muy lejos. Ya tuvo la experiencia muy amarga. Pero ya había llegado a un acuerdo, viejo. La Ya oveja había llegado a un masa. acuerdo. Lo otro no era necesario. Lo que pasa, licenciado, es que usted no quiere ser vicepresidente. No, era que el licenciado no estaba todavía ahí. No, y él no quiere ser vicepresidente. Escúchame, No, pero es un problema el licenciado que yo no quiero decir. estaba Pero todavía, no, el licenciado no estaba todavía apoyando al PRD cuando Por eso. el PRD estaba apostando a una división entre Leonel y Danilo. Se decía, no es verdad que Leonel va a levantarle la mano a Danilo. Entonces después Ese era otro error. esa estrategia. Ese era otro error, obviamente, en la que afectaron y se creyeron Miguelito Vargas, por ejemplo, que Leonel en un momento determinado pudo haber sido una figura. Y resulta que Leonel hizo todo lo posible por derrotar a Miguel. Vamos a estar claros. Y resuelto eso, entonces marchó hacia el hecho de tratar de derrotar a Hipólito. Pero vuelvo a decir, es un clamor a todas voces de que esto no puede continuar y que hay que sacarlo. Pero que va a haber un cambio. Y que hay que Va a haber sacarlo. un cambio. Sí, va a haber un cambio. Institucional. O sea, Sí, el el presidente no es el mismo candidato, No, hay otro candidato. va a haber un cambio. Pero va a haber un cambio con institucional. No va a que- haber un cambio con Hipólito Mejía a la cabeza, va a haber un cambio, claro. ¿Y que sí. usted cree que Hipólito sea una persona que después de esa gestión de gobierno tan terrible? Bueno, Hipólito está pudo- hablando de economía ahora, Danilo. Sí. Está hablando de economía. ¿Qué, Él va a qué puede arreglar. ofrecer? Yo creo que puede ofrecer muchas cosas. ¿Usted cree que de verdad Yo creo que cuando tú cometes una serie de errores, tendremos el primer caso de un loro viejo que aprendió a hablar? Sería el primero. bueno, el caso de un loro viejo que aprende a hablar, finalmente los presidentes tienen estructuras y como tal esas estructuras funcionan. Pero yo creo que es una oportunidad que se le brinda a Hipólito y a su familia de demostrar que se puede hacer un buen gobierno, asimilando los errores del pasado. Pero no deja de ser un riesgo, licenciado, porque, bueno, darle una oportunidad. Una apuesta que él dice, arriesgada. como el pueblo me está dando, no, él está pidiendo una oportunidad. El pueblo no le ha dado esa oportunidad todavía. Vamos a ver. El pueblo le está dando esa oportunidad. Dice él. El 20 de mayo lo vas a ver. Exacto. Exactamente. El 20 de mayo lo vas a ver. Y yo espero incluso... Yo espero no verlo. ¿Cómo? Creo que no lo voy a ver. ¿Por Si qué es no? posible que pase de Miente Bueno, Cali. Tú, que Cándido Gerón. No, pues no me voy a morir antes Tú, tampoco. Cándido Gerón y yo vamos a hablar con Hipólito. Bueno, Te mete al poeta ahí con pero claro. El poeta está metido, Sí, lo pusieron a firmar un documento ahí que él no firmó. ¿verdad? Hombre, estoy enterado. Es un poco raro que el poeta firme una vaina que no... No, porque no fue que le pusieron el nombre de él ahí, porque habían hablado, eso era un documento para inicialmente ir en contra del continuismo de Leonel Fernández, hace 8 meses, que yo, por allá. Y entonces dejaron... Pero de bien, todos modos, esa es otra historia. Mira, desde los aires de la Malagueta, allá con sus vientos cruzados, tú puedes estar seguro de que aquel principio que en un momento determinado funcionó, de la bendita berenjena, hasta en el seno de la propia administración pública se está dando una cantidad de gente que cuando tú le sometes el sondeo, no quieren que siga el gobierno. En la propia El gobierno no va a seguir, va a haber un cambio. Claro que va a haber un cambio. No va a seguir el gobierno como tal. Sí. Sí, Va a haber claro. una El alternabilidad. El PLD pierde, claro. Lo que tú estás oyendo, lo que tú te acabas de decir. Sí. Vamos a hacer una pausa. Mientras Muy tanto, bien. es lo que el licenciado recoge nuevas municiones. Está muy pasivo el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa. Vamos arriba.
Bien, seguimos nuestra conversación en el día de hoy con el licenciado Tuey de Camps, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y jefe de campaña del candidato Hipólito Mejía. Licenciado, el dato que yo tengo es que el primer día que usted se integró y que caravaneó junto a Luis Abinader, Fello Suerví, Doña Milagro y una serie de figuras importantes. Fue un éxtasis de masa. Entonces las masas le recibieron de buena gana, lo resaltaba hace unos días. Sí. Y hubo mucha euforia, mucho entusiasmo. Y parecía que ahí se cumplía lo que Hipólito había dicho, que yo siento la necesidad, la gente por donde quiera me dice que tú vengas y que eso, parecería que se cumplió eso. Y entonces después, usted fue, entiendo yo. Gran manifestación, ¿eh? Sí. Empezó en la Perolivio Cedeño y terminó allá en la aduana, donde baja el barco este que va a Puerto Rico. Parece que ese efecto inicial, que fue muy positivo. Pero te voy a decir, no salió en la prensa. Bueno, yo vi la... Todo el mundo lo señala y lo dice. Exacto. Sí. No salió en la prensa. Pero yo vi el G descapotado, donde andaba. Tú te ríes. Pero bueno, el asunto es, licenciado. Te indica a ti cómo se manejan los controles del poder. Yeah. Eso no es el poder, eso son los medios de comunicación. No, de eso tú y yo sabemos. Sí, pero... Tú y yo, aunque ahora no estamos en la misma trinchera. Usted tiene un candidato y yo tengo otro. No, hemos estado en la misma trinchera. Pero hemos estado en la misma trinchera. Tú estás medio equivocado, por eso tú rectificas. Medio, no entero. Eso es lo interesante. Medio, no entero. Vamos a ver. Pero se publicó las reacciones de la gente que no le gustó ese recibimiento. No, o sea, ¿Cómo fue? Gustó el recibimiento. Entonces, hay algunos que no le gustó. No, pero espérate. ¿Cómo se manejan las cosas después? ¿Verdad? ¿A quién no le gustó? Hay una gente que... ¿A quién no le gustó? Pues eso es ganas de intrigar. No, es que hay gente que dice de que, ay, sí es bueno. Después que uno se faja, viene. Oye, eso señala Diario Libre. ¿Qué? Diario Libre señaló eso. Sí, licenciado. Que vayan a ver si es un mangocito, porque tú ves. No, ninguna campaña política es un paseíto. No, indica trabajo. Mira, ahí está César Cedeño, que ha venido haciendo una gran labor. Y con él me entiendo muy bien porque tenemos una relación desde la época de Salvador Rodo Blanco. Además... La gente que creció bajo su liderazgo. Sí, yo no necesito realmente ni que me haga reserva de programa y demás, porque finalmente de por sí yo genero una serie de programas y demás que el tiempo no me permite satisfacer todas las solicitudes, entre otras cosas. Y bien, y la experiencia que tengo, que en ese sentido la hemos puesto al servicio de la victoria de Hipólito Mejía. Claro, esa victoria pasa por un hecho diferente a lo que ha sido tradicional. 27 compromisos signaron ese acuerdo, que empieza con la no reelección presidencial y que termina con una serie de medidas como fueron las que los dominicanos en el exterior reciban. Que eso es compromiso, porque usted sabe que los programas de gobierno, quien sea que gane, eso lo echan al zafacón y ni cumple con el programa ni cumple con los partidos. No es un programa de gobierno como tal. Bueno, los programas de gobierno, 27, compromisos. 27 puntos de compromisos, que en definitiva es un programa mínimo que tú tienes necesariamente. Pero después los presidentes suben los vidrios. Por las ocupaciones, por muchas cosas. Algunos presidentes. O por el mucho poder. Algunos presidentes cierran los vidrios, efectivamente. Alquilan aviones carísimos también. Y hacen recorridos costosísimos también. Vale, que el gobierno, el Estado debió tener un avión hace rato. Para el servicio de hace rato. Ya. Sí. Nosotros somos un país petrolero, como el caso de Venezuela. Óyeme. Eso es un exceso para este país, meterle un avión también presidencial para el Estado dominicano. ¿Sabes lo que es tener que ir en un avión prestado o prestado por un empresario para después hipotecar la independencia? ¿Tú crees que es así prestado por un empresario? Muchas veces ha sido así, no solamente el actual presidente, varios presidentes. Es un show ahí, hay una serie de compromisos de contratos que se hacen con esas compañías de aviación. Y se pagan cantidad de dinero excesiva. Por eso. De todas maneras, licenciado, en esas cosas no es que está realmente lo que
debe ser la valoración de quién debe ser el candidato, quién debe ser, ya no el partido, sino el candidato y el equipo de gobierno que dirija a la nación. Por ejemplo, ahora mismo se ha estado hablando de la necesidad de propuestas. Bueno, hay un candidato que ha formulado una serie de puntos, el caso de Danilo, y el día pasado se publicó que Hipólito presentaba su programa de gobierno, pero realmente en vez de propuestas hay protestas, inclusive hasta con calderos vacíos, toda esa cosa atizando por abajo como la candelita de basurero. ¿Y qué tú quieres que haga? No, que hagan campaña y que presenten propuestas. Que no lo hagan. Que presenten propuestas. Oye, no en un proceso electoral, a meterle fuego a la campaña. La campaña se ha hecho y las propuestas se han estado haciendo. Yo no las he visto y me precio de ser más o menos enterado. Pero yo te voy a entregar a ti las 27. Es bueno que me las entregues. No, esa yo la conozco, esas son las suyas. Sí. Pero las propuestas de gobierno de Hipólito, no las propuestas de acuerdo con un partido y con usted, esas yo no las conozco. No, lo que pasa es... He oído hablando del 4%. El 4%. El 1 punto, que sé yo, que casi 2, que se aplicó en el gobierno de Hipólito, y de esa parte del presupuesto se le entregó a la Fuerza Armada una parte. Yo te voy a hacer una pregunta. 4% a esta altura de juego. Encarnación. Dígame. El gobierno ha estado dando 1.9 del presupuesto para educación. No llega al 4%, que es lo que se establece. ¿Tú crees que hay derecho a que este gobierno, teniendo a Danilo de candidato, no haya satisfecho ese 4% y que lo siga dejando como una bandera de combate empleado por la oposición? Eso es una barbaridad. Pero se firmó un acuerdo, los candidatos firmaron, y yo estuve ahí, todos los candidatos firmaron un acuerdo, entonces que esperen que sea gobierno Danilo o Hipólito y que cumplan eso. Pero oye, lo siguiente, es una ley, es un problema de cumplimiento. Juan Bosch tuvo una serie de intervenciones que hablaban de meter al gobierno en su propia legalidad. Hay que meter al gobierno en su propia legalidad. Cumpla usted. Aquí hay una inversión mayor que esa en educación, más que el 4%. No, hombre, no, Encarnación. Lo que pasa es que por otras vías... Tú te estás agarrando por la abogada, un palo Javilla, no, hombre, no. Tú sabes bien. Son verdaderas barbaridades que ha hecho el presidente de la República y que no debía hacerlo con su propio candidato, Danilo. Ahora bien, la campaña política derivado hacia una cantidad de dimes y diretes. Esos dimes y diretes, en gran parte, Hipólito Mejía ha demandado, ha acusado de corrupción al gobierno y ha demandado. El gobierno se dejó quitar el tema de la corrupción, pues debió picar adelante, porque ¿cómo Hipólito va a hablar de corrupción? ¿Pero y qué va a picar adelante, viejo? Lo que tiene que sacar los videos de Nuria y de Alicia Ortega con los funcionarios en su gobierno, pero es que y entonces tienen eso guardado. Es que todo eso se quedó chiquito, hermano, mi querido Encarnación. Se quedó chiquito. Se quedó chiquito con lo que hay, Encarnación. Óyeme, es que tú no te das cuenta por donde quiera que tú caminas. Es una cosa increíble lo que hay. Yo no estoy viendo la cosa así. Ay, mi cristiano, es récord que ha roto por todas partes. Es que los dineros de las obras que dice Leonel en el periódico de hoy, la obra gigante que ha hecho, incluso en algunos aspectos mayor, bueno, superó a Balaguer. Entonces parecería que le están asignando esos dineros a la corrupción. O sea, lo que se hace en carretera, en qué sé yo qué cosa, eso es corrupción. Estamos exportando la corrupción. Ya no es problema de Zulán y que un parqueo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es corrupción que dos empresas dominicanas ganen una licitación en Haití. Y que un parqueo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo esté costando 900 y pico de mil pesos, lo que viene a costar casi un apartamento. Por lo menos está hecho. Eso queda ahí. Yo no sé a qué costo. Pero muy bien. No sé a qué costo, pero está hecho. Pero óyeme, lo siguiente, y la otra cosa. ¿Tú conocías a Bautista, al senador Bautista? Tú lo conocías perfectamente. Pero en Haití no acá ningún ministro ha sido, pero en Perú sí, 5 ministros cayeron. Pero hay un lío tremendo en el caso, en el Perú hubo un lío. Sí, 5 ministros perdieron. Y una dama importante del PRD creó un lío allá. Terrible. De marca mayor. Sí. En definitiva. Muerta una figura importante del partido. Esa dama creó un lío que se llevó entre la falda 5 ministros allá. Ya está en Panamá. Bueno, no es ella. No fue ella. Es un empresario amigo tuyo. Amigo mío. Que se metió, sí. Que tú sabes bien. De San Francisco de Macorís. Que se metió en ese tipo de cosas y que ahí lo están analizando. Pero estamos exportando la corrupción a Haití.
Quiere decir que construimos una universidad y encima de construir esa universidad parecería como si fuese una comisión la que otorgó. ¿Y usted cree cuando tú metes 500 millones en contrato para Bautista? ¿Cómo puede Bautista? ¿Sobre la base de qué? Pero esos millones... ¿De qué experiencia? ¿De qué experiencia de construcción tiene Bautista? Hombre, sobre la base del uso del poder y del tráfico de influencia. Pero licenciado, como él decía Félix Bautista, una pero decisión ojalá me haitiana. dejaran reconstruir Haití entero, pero que dos empresas dominicanas... Decisión haitiana, ¿no? Sí, pero fue haitiana. De pendejo tú no tienes nada, si no está claro. Tú te reír un trompo. Entonces usted está sugiriendo, licenciado, que la universidad fue a cambio de la obra, darle una universidad para que le consiguieran las obras. Pero licenciado, por Dios. Parecería... No se me sume a eso. Parecería que la universidad es como si fuese una comisión ¿Cómo así? ante los beneficios que generan contratos por 500 millones. Yo no sé, pero que una Óyeme, empresa, que dos empresas dominicanas Entonces, óyeme, le quite el nombre de Félix Bautista a los dueños de la empresa, de las empresas, y que dos empresas dominicanas construyan, así como hay una de Brasil que está aquí, con los contratos amarrados, que por eso es que Pepín... tú eres un bárbaro. Tú vas a meter a Odebrecht, que es una de las empresas de la cuarta del mundo, meter al pobre Bautista. No, lo meto a Odebrecht porque como el contrato de Brasil vino amarrado, No, hombre, no. vino amarrado y ahora Pepín Corripio está guapo porque no le compra los tubos. Y entonces le ha metido el grupo entero en contra. Ese dato usted lo sabe más que yo. No, el contrato de Brasil, ¿qué? No, los contratos de Brasil vienen amarrados, el préstamo amarrado, hay que comprarnos los tubos a nosotros, pero aquí hacen tubos y muy buenos. Sí. Y entonces hay empresarios dominicanos que se ponen guapitos porque no le compran los tubos, pero que subieron amarrados de por allá, que no debería ser. ¿Y eso qué tiene que ver con el hecho del tráfico de influencia? Porque no es Entonces verdad, aquello no fue no es tráfico. verdad que Bautista, en definitiva, por su gran know-how de gran constructor. Ya es un gran constructor, licenciado. Sí, cómo no. Usted ve todas esas universidades que están en por todas las supuesto. provincias, que es un gran constructor. No, la corrupción ha hecho maravillas en este país. ¿Y por qué todo tiene que ser corrupción? Ay, Cristiano. La verdad Ahora, que yo creo que hace muy falta consecuente. manejar los controles internos para evitar el tema de la corrupción. Pero yo no sé, no creo que era el mejor momento de hablar del tema de corrupción y meter el tema de la corrupción como tema de campaña para sobre esa base Hipólito querer filtrarse nuevamente, vendiéndose como que ya es un hombre nuevo. Yo realmente lo habrá convencido a usted, pero a mí no me ha convencido. Está bien que no te convenza, pero tú sabes bien que Hipólito no es un hombre corrupto. Él no, personalmente no. Exactamente. Como yo no puedo decir Él va para que Danilo sea un hombre corrupto tampoco. Él sí, dejó unos cuantos sinvergüenza ahí, sí, pero eso es otra De lado cosa. y lado. Ha habido muchos sinvergüenzas. Eso es verdad también. Vamos a estar claros. Ahora, yo nunca te había visto a ti defendiendo a Félix Bautista. No, Licenciado, es que aquí se libran campañas, usted es mejor ejemplo. Sí. Contra usted las campañas más mendazas, Sí. turbias y viles se libraron contra Yo sí usted. mismo, ¿eh? Claro, la historia le ha indicado. Sí. Yo Sus nunca manos he no están defendido sucias de sangre, pero vamos a ir a la hasta pausa. todo eso. Danilo, vamos Sí, a la pero pausa. A mí nunca me atribuyeron las construcciones en Haití. Ni mucho menos. Usted es filósofo. Pero bien, Bueno. yo nunca he defendido a Félix Bautista. Él sí me defendió a mí una vez. Bueno, si te defendió. hay Y que yo me enteré respetar después a través de él. Nunca me lo llegó a decir. Yo lo supe a través de otro. eso. Bueno. Muy bien. Es una cosa que tú debes agradecer. Sí. Y además, en esa época seguro que era un Félix Bautista funcionario de tercera categoría. Ahora no el poderoso Félix Bautista. No, siendo poderoso, incluso me defendió fue de un chisme. Pero él no me lo dijo, eso me llegó por... A ti hay que defenderte en chisme. ¿Qué chisme? Bueno, así son las cosas. ¿Eh? Vamos a la pausa. ¿Y eso funciona en Palacio todavía? No, pero precisamente porque no funciona. No, tampoco hubo que manejarlo a nivel de Palacio. Eso fue decirle tres cosas a uno que no... Vamos a la pausa mejor y hablamos, licenciado y yo, aquí fuera de cámara. Hace unos días, inmediatamente Atuey llegó
a un acuerdo, su partido, con el Partido Revolucionario y con Hipólito Mejía, publicamos de que la llegada de Atuey a esa responsabilidad de dirigir la campaña era una garantía para evitar la ocurrencia de actos de violencia. Si no la violencia física, la violencia verbal, o si no una a la otra, evitar, o si no las dos al mismo tiempo, pero por lo menos se podía mediatizar un poco esto. Y parece que ha sido así, aunque parece que el tono últimamente del discurso, ante la ausencia de propuestas, se ha ligado a las protestas, se ha ligado a otras cosas más. Y no sé si al licenciado Decán le preocupa un poco el tono del discurso, pero ya hubo una reunión en la Junta Central Electoral donde se convocó a la dirigencia de los distintos partidos. Mira, tú dijiste una cosa ahí que es verdad. Donde quiera que yo he estado, siempre he tratado de ser comedido. Y no usar frases que en definitiva no van a tono con lo que la decencia y el comportamiento de una campaña correcta llaman. Yo leí tu artículo, yo estaba fuera del país. Es cierto. Pero, por ejemplo, Temístocles Montaz dio unas declaraciones sumamente violentas contra Hipólito Mejía. Y Hipólito le respondió duro también. Eso es bueno para el debate. Tanta tan ríspido no debía ser. Pero no fue una declaración donde el secretario de la presidencia también salió junto con Temístocles, que fue en respuesta a unas andanadas del candidato Mejía. No, yo vi unas declaraciones de Temístocles Montaz, de acusaciones personales contra Hipólito. Y Hipólito le respondió diciéndole, demuéstreme un solo caso. A que lo sometan. Demuéstreme un solo caso que yo voy a renunciar. Y ahí me viene a mí la memoria. Es una amenaza con carabina vacía de que yo voy a renunciar, no voy a renunciar. Pero no sea tan... No va a renunciar a nada, licenciado. No sea tan fundamentalista. Ha sido más amigo de Hipólito que yo. Bien. Ha sido, te lo digo. En su momento sí. Sí, pero oye, ese tipo de creación no fue feliz. Y yo me voy a retrotraer en un momento determinado una acusación que se le hizo a Juan Bosch. Que Juan Bosch pidió que rectificara y hasta se retiraba del proceso electoral. Y se le complació a Bosch en un momento determinado. Fue a raíz de la persona muerta en Montecristi. Sí. Que en definitiva se le atribuía a haber sido víctima de una escolta de Bosch. Y de escolta pasó a que se era Bosch. Y Bosch me llamó a mí. Y yo dije, no, profesor, nosotros vamos a hacer la aclaración que tenemos que hacer. En definitiva. Actúa mal Temístocles. Porque los procesos electorales son pasajeros. Y tú no puedes llevar las cosas a esos niveles. Independientemente de lo que sea, Hipólito ha sido presidente. Y mira, yo he tenido diferencias tremendas con Hipólito. Pero no lo puedo acusar de ladrón. No. Entonces, Temístocles tiene la oportunidad del mundo de casarse con la gloria y demostrar que Hipólito es un ladrón. Y lo digo con pena, con estas expresiones, porque de no hacerlo, Temístocles le va a quedar en el ridículo total. Y esa pelea se la gana Hipólito. Yo no puedo hacer una acusación a Leonel Fernández Reina de ladrón, ni a Danilo de ladrón. Ahora, de que ha habido funcionarios del gobierno que son ladrones, sí es verdad. Entonces... En uno y otro gobierno han habido. Sí. Ha habido siempre. Sí. Creo que Temístocles Montaz se excedió totalmente. Y fíjate quién lo está haciendo, Temístocles, que hay una familia numerosa, en donde los Montaz de uno u otro han sido funcionarios
en todas las áreas y demás. Y en donde tú tienes un químico por primera vez ahora manejando la economía. Yo estudio economía también. ¿Él estudia economía? Sí. ¿En la UAS? No, la UAS no. De todas maneras, si él ha aplicado la química, la matemática, la economía le ha dado bien. Sí, he visto el diploma. Danilo Clima. Pero acá, que yo sepa, no está viviendo, nunca vivió en España. Bueno, pero el mundo global permite esas cosas, licenciado. Bueno, por internet, cosas de esas. Bueno, no sé. Pero figúrate tú cómo está la economía en este país. Pero, licenciado, pero los números de todas maneras, según los resultados, hablan bien. Entonces parece que la química aplicada a la matemática... ¿Hablan bien de qué? Pero ven acá, ¿Y licenciado. por qué es que el Fondo Monetario paró? Porque querían que el gobierno le subiera el 18% a la tarifa eléctrica. No, hombre, no. Eso por eso. Porque el gobierno estaba interesado en que lo dejaran con las manos abiertas para, en definitiva, poder moverse como se estaba haciendo. Vamos a decir las cosas como son. Claro. Y eso se sabe. Pero eso es una teca que Hipólito no puede tocar, la candidatura del PRD no puede tocar, el Fondo Monetario que no firmó. Hipólito no cumplió con el Fondo Monetario en su momento. Mira, yo fui de los negociadores con el Fondo Monetario Internacional. Y tú lo sabes. Porque tú fuiste también. Pero hace mucho, aquella vez. Estoy hablando del gobierno de Hipólito. Espérate, usted no fue funcionario ahí. Atiende, no, yo de ese no. Ni usted ni yo. No, pero tuvimos. Y en definitiva, nosotros dimos cátedra en manejo del Fondo Monetario Internacional. En el gobierno de Boreblanco. Una época difícil, aquellas negociaciones. Muy difícil. No, yo estoy hablando del gobierno de Hipólito, cuando él no cumplió con el fondo. A propósito de eso, porque en aquella ocasión todo el mundo se oponía a que el gobierno negociara con el fondo. Ahora todos se oponen a que rompa con el fondo. ¿Tú sabes por qué? Bueno. No, pero vamos a estar claros. Porque si tú no tienes un fiscalizador internacional, entonces la utilización de recursos, más aún con la expresión que dijo el presidente Fernández en Nueva York, de que iba a usar 40 y pico de mil millones en esta campaña. Bueno, que eso fue una manipulación también. ¿De quién? Ahí está la voz de él. Sí, pero no diciendo exactamente. Pero en obras públicas, o sea, realizaciones de obras públicas. Para estimular la campaña, licenciado. Anda al salto de la pulga ahora, haciendo lo que en definitiva no se hizo a los 12 años. Porque un gobierno de grandes realizaciones, eso sí no se puede decir. ¿El qué? La administración. De grandes consumos y de grandes corrupciones. Usted todavía no está de acuerdo con el metro, a pesar del transporte, el desastre que tienen Ubiera y todos esos transportistas, amigos suyos y míos. Oye, fíjate para que tú veas. El Clime, que creo que hizo un trabajo sobre esa área. La primera línea que beneficia, se supone, es a Villamella. A Villamella. Villamella votó en contra. Eso lo están vendiendo. Del PLD. Yo no oí eso. Yo vi de que votó en contra. Quien ganó fue Francisco, del PRD. Entonces votó en contra, por Dios. Vamos a estar claros. Avatares de la política. Avatares de la política, oiga, esa expresión. Por cierto, que hay una estampida, oí a Papín Domínguez de Santiago esta mañana, y que viene una estampida de PRDistas a distintos niveles y a nivel nacional. Apoyada a Danilo Medina. Papín llegó, ese es el dato que yo tengo. Papín llegó donde tenía que llegar. Lo que sí se está produciendo es un político joven todavía. Que llegó donde tenía que llevar. Lo que sí se está produciendo es una gran cantidad de reformistas que quieren rescatar su partido. ¿Que quieren rescatar la liga? Su partido. Y que entienden que el partido lo han secuestrado. Y así es como se puede rescatar, licenciado, votando. Y cuando esos reformistas vean ese gallo, les va a temblar el pulso. Vamos a estar claros, ¿eh? Yo incluso le llegué a criticar a Hipólito. Ellos no tienen símbolo. A Hipólito cierta actividad, cuando él decía paso de gigante, que yo qué. Paso de vencedores. Vencedores, etcétera. Y ese tipo de cosas. Y la forma en que Hipólito se manejó con Balaguer. Es verdad que lo trabajó. Eso se lo recomendamos al poeta Cándido Gerón y yo, bueno, en un manifiesto que le dimos ahí en aquella vez. Bueno, ya tú sabes. Aquella vez. Bueno, ustedes son entonces de los culpables de eso. Oh, pero claro que sí, yo me declaro culpable. Sí, entonces, te soy sincero, la mayoría de los reformistas van a votar por Hipólito Mejía, no le quepa la menor duda. Y la incorporación de Amable Aristi Castro es muy importante. ¿Y qué va a pasar con esa crisis dentro del PRD, por más que usted me diga que no, en esta coyuntura? Esa diferencia entre Miguel
e Hipólito. Esta mañana dice Papín Domínguez, entre las razones por las cuales él comenzó como es natural por el principio, no al revés, por atrás. Él dijo, ¿por qué? Dice, mira, yo le aconsejé a Hipólito que llegara a un acuerdo con Miguel. Le dijo, mira, eso es imposible, ya olvídate de eso, que ese hombre está entregado al gobierno. Que Miguel estaba entregado al gobierno. Entonces, la gente de Miguel, parece que en un principio se quiso subestimar. Usted era de lo que decía, mientras Miguel no esté, no importa que digan que el 99% esté, él es importante porque es realmente simbólico, claro, para los fines. Pero la gente del PRD y de Hipólito decían, o el sector Hipólito decía, que el 99.cuánto% estaba integrado a la campaña. O sea, nada más faltaba Miguel, pero mira, parece que no es así. Ha habido cierto celo estúpido. Por eso yo, cuando llego al arreglo con los acuerdos con Hipólito. Y ahora usted es parte de celo también. No, hago consignar que todos los diputados, síndicos y regidores forman parte de pleno derecho de los comandos de campaña. Y ahí fue... Era lo que usted quería resolver cuando fue a la Cámara de Diputados. Integrarlos. No, que lo resolví. Bueno, yo digo, lo que usted quería, la razón de por qué fue. Que lo resolví, vamos a estar claro. Claro. Olvídate que lo resolví. Evalué, sedacié e identifiqué. Olvídate. Apueste a mí sin ningún inconveniente. Fue cirugía mayor aquella entonces. No, hombre, no. Hombre, no, son 6 compañeros. Me acordé de lo de la cuña y el palo, licenciado, cuando escuché a Fiquito decir. Sí, sí, es otro. O ironías de la política. Otra negación. Figúrate tú, Fiquito, que se lleva muy bien, dicho sea de paso, con Hipólito. Fíjate bien que Hipólito maneja el tema. Él se lleva bien con Hipólito. Pero muy bien. Yeah. Ay, Fiquito es tonto, no tiene nada. Entonces se maneja muy bien con el tema este de las excepcionales en el exterior. Sí, un veterano. Está claro. Pero yo comencé hablando de crisis ahora en este segmento. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Óyeme, yo decía, sé lo que ocurre. Sin embargo, ya no hay exactamente una vocación de crisis. Miguel, a su modo, ha hecho su campaña institucional. Que yo sepa, no han estado mandando a gente a votar en contra, que yo sepa. Y bueno, tiene sus diferencias naturales. Creo que eso debió haberse corregido. Pero finalmente no creo que el asunto sea más grave de la cuenta. Y ¿usted no cree que es más grave la cuenta? Pero si hay medio partido sentado, quizás no medio, pero porque han dicho que Miguel lo que corresponde, lo que tiene es un 1%. Tú eres un exagerado. Mira, yo digo en función de lo que sacó Miguel y lo que sacó Hipólito. Óyeme, sean un 100%. Miguel siempre es importante. Claro que sí. Miguel es un príncipe. Quien no lo considera así es Hipólito. Miguel es un príncipe. No, hombre, no. Lo que pasa es que creo que eso se ha sabido manejar. No se ha sabido manejar. Entonces, Miguel... ¿Tanto así que no le ha cogido el teléfono a usted? No, yo no lo llamaba. Pero le he dicho o no se ha dejado llegar los mensajes. He dicho públicamente que quiero hablar con el compadre, pero el compadre no quiere hablar. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la verdad. El compadre ni llama. Tanto que visitaba ayer, en el ayer, no en el ayer más lejano, porque se plumió cuando era secretario de Obras Públicas y usted estaba luchando y yo estaba ahí también con el tema de la reelección. No visitó jamás por ahí. Desayunaban juntos, todo. Sí, ahí sí. Ahí sí mismo, ¿eh? Sí, va temprano y en la noche también. Sí, pero bueno, cosa ver. ¿Y cómo manejar esa crisis, licenciado? Usted dice que no es tan grande el asunto, pero sí, eso a nivel de crisis, e inclusive después de un resultado electoral en mayo, puede agudizarse, porque entonces después, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hipólito derrotado en las elecciones. ¿Qué va a pasar con Hipólito? No. O Miguel, presidente del partido. Entonces después, ¿qué vamos a hacer con Atuey ahora en el PRD también? Hipólito ganado y a ti un pergamino a mí. De resistencia al mérito. De resistencia al mérito. Claro. Resistencia al mérito, a la lealtad.
Yo Ese no es sé un exactamente. caramelo que no endulza. Yo no lo sé exactamente. Tal vez no, hay miel. Hay miel, que hay que saberla mover. Óyeme. Que se acabó el programa, pero un par de minutos más y comenzamos tarde. En definitiva, yo creo que tú tienes que revisarte un poquito. Miss. Tú tienes que revisarte un poquito. Pero espérese, revisarme después que ve ahí, a propósito del tema de la corrupción. Está bien, en contra de la corrupción, denuncio la corrupción, entonces recibo a Amable, recibo a Sue, recibo a Héctor Rodríguez Pimentel, recibo a Ángel Ocua, que viene por ahí también Ángel Ocua, está trabajando por abajo. Por abajo está trabajando en algunas cosas. Y entonces resulta que toda esa gente o tienen un expediente en camino o tienen un expediente suspendido. Y entonces, ven acá. Sigue. No sé cómo ligar eso. Sigue. ¿Hay más? Sigue. Los constructores ahora no solamente la universidad, sino los constructores corruptos y corruptos. De Haití y demás. Suerte que entonces, y los montos también de esa entonces inversión. ahí donde está la diferencia. Esto que no hemos hablado de cambio. Cambio. Y yo miro hacia atrás y veo, digo, no, uy, por Dios. No, pero hay un equipo diferente totalmente. Claro que sí. Ay. Los únicos que están haciendo campaña son algunos funcionarios, pero el Danilo tiene un equipo totalmente contrario, es diferente. Tú estás hablando del otro equipo. Qué pena que el tiempo se acabó. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias. No dure no tarde tanto. Antes de que termine la campaña. No, pero además yo no sé por qué este hombre me manda pasando esa pete. Antes, Yo soy un hombre de aquí. Antes de que termine la campaña. Y como diría Papín, se tengan los resultados aquellos. Vamos a volver al programa, licenciado. ¿Y de dónde te sale la tía de Papín? No, oye, a Papín esta mañana me Fíjate metieron tú, a Papín por todos lados. Pobre Papín. Papín ya que no llegó donde tenía que llegar. Ya Sí. déjalo quieto, Papín. Nos vamos entonces a la 1:30, esta conversación, de nuevo con el licenciado de Camps por el 22 y por el 52. Y después por el canal 6 también, pero eso más adelante. Nos vamos.